buenos días a todos, a toda la congregación, buenos días a todos los que nos están viendo. Qué bueno de compartir con nosotros mensaje de Dios cada domingo. Nos alegra mucho de todos los que están participando, que el Señor sea hablando, que el Señor sea ministrándonos, porque siempre, como sabemos, estamos acá llevando la palabra, pero Dios primeramente nos habla y después podemos en su misericordia dar esa palabra, ¿cierto? Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos. Entonces vamos a comenzar. Bueno, mis apuntes, porque yo soy así, yo no de computador ni nada, pero lo que Dios me va dando voy anotando. Bueno, entonces el mensaje de hoy es: ¿cuál ha sido su proceso con Dios? ¿Cuál ha sido su proceso con Dios? ¿Cuál ha sido su proceso con Dios? Y creo que todos hemos tenido bastante proceso, ¿cierto? Si nos ponemos a mirar todo lo que hemos estado caminando, los años que llevamos en el Señor, otros de pronto muy poco, pero ha sido un proceso bien lindo. Pero en ese proceso, vamos a ver la primera parte del proceso. Casi no me gusta hablar de como ponerme ejemplo, pero bueno, hoy Dios me puso, hace como 34 años que conocí a Rodrigo, mi esposo. Cuando él me predicaba, o sea, pues yo que me acuerde, no me hablaba de que era pecadora. Bueno, gracias a Dios, porque si no, yo creo que no hubiera recibido al Señor. Pero él, con su amor, pues a su forma me compartió, y digamos, hice la oración, pero no fui consciente de esa oración que hice. Nos casamos y después fue que yo conocí al Señor Jesucristo, en ese proceso que entré a caminar como esposo los dos. Empezamos ese proceso. Aún él ha tenido muchos cambios. Los que lo han conocido saben que Dios también lo ha cambiado muchísimo y nos sigue cambiando, porque el Señor, estamos en esos procesos todos los días con Él. Entonces, el primer proceso es que soy pecador, ¿cierto? Cuando a usted le hablaron, le dijeron que usted era pecador, piénselo. A usted le hablaron, qué bueno que le hayan dicho de esa forma, ¿cierto? Porque pues gracias a Dios he aprendido ahora a llevar la palabra, de hablarle a la persona y no solo como lo hacen, no por juzgar, porque no debemos juzgar, cuando solo que va a tener, que va a, mejor dicho, todas esas cosas maravillosas que les dicen, pero se les olvida lo más importante hacia la vida, que es decir, empezar y confrontarnos que somos pecadores. Y como sabemos, entró ese pecado cuando, sabemos allá en Génesis 3:6, cuando fue engañada ya Eva, y llevó también a todo el proceso de la caída, de todo lo que pasó, ¿cierto? Entonces vamos a repasar en este proceso si hemos sido conscientes que somos salvos o no. ¿En qué sentido? Eso lo dice el Señor, nosotros ninguno somos. Usted no. Pero muy en el fondo de nuestro espíritu nosotros debemos ser conscientes si hay salvación o no. Eso lo sentimos nosotros. Eso lo sentimos, eso no me venga con que no, yo no siento nada. No, uno lo siente. Por eso le digo, yo lo sentí después de que me casé. Yo empecé a sentir muchas cosas en mi vida, ¿sí ven? Entonces, empezamos a hablarle a las personas, nos hablaron de que nosotros éramos pecadores, ¿cierto? Pecado, el pecado es la culpa, el pecado es esa maldad, es esa transgresión
que se hizo, ¿cierto? Vamos a Romanos 3:9. Romanos 3:9. Ahí dice que no hay justo, ¿cierto? Entonces vamos a leer un poquito ahí. Estos son los versículos que debemos afirmarlos en nuestro corazón para nosotros saber lo que Dios hizo en nosotros y para nosotros ser instrumento para otras personas, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, ¿cierto? Todos estábamos en pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí ves? Entonces empezamos nosotros a meditar de nuestra salvación. Empezamos a hablar en nuestro corazón de que nosotros éramos pecadores, porque la palabra lo dice, no había ni uno justo. Si nosotros entendemos estos versículos que vamos viendo, que Dios nos va a enseñar ahorita, ¿para qué? Si nosotros los tenemos firmes en nuestro corazón, tenemos autoridad y somos vaso útil para hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Porque si yo no entiendo lo que Dios hizo en mí, si no me afirmo en lo que Dios hizo, entonces ¿cómo voy a compartirle a otra persona? ¿Sí ven? Entonces Dios quiere que hoy tengamos esa claridad en nuestro corazón de que nosotros éramos pecadores. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí ve? La paga del pecado es muerte. Así estábamos, ¿cierto? Estábamos apartados. Creíamos tener vida, pero no la teníamos, ¿cierto? O sea, tremendo eso. No teníamos esa vida. Y muchos creen tener esa vida, pero llega un momento donde si no nos ponemos a cuentas con Dios, y hoy estoy hablando a la iglesia, porque la iglesia está muy tibia, y el Señor a cada uno nos está hablando en nuestro corazón a levantarnos y afirmarnos en Él. Afirmarnos en Él. Entonces, cuando ya nos empezaron a compartir, ya sabíamos que éramos pecadores y bueno, y alguien le dice a uno, pues le dice a uno, usted era pecador, y uno queda como, ¿cierto? Como cuando uno empieza ya el Espíritu Santo a tocarlo, entonces empieza como a ese dolor, ¿cierto? Empieza ese dolor, empieza esas cosas y uno, pero algo lindo cuando le dicen la otra parte, como también pasó la otra parte tan importante. Vamos a leer Juan 3. Bueno, no soy tan rápida como el pastor, pero bueno, me tienen paciencia. Juan 3, vamos a leer del 16. Vamos a leer del 16. Lo bueno fue que no nos quedamos ahí, en ese dolor cuando nos dijeron que éramos pecadores, que estábamos apartados de Dios. Entonces nosotros, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar de nosotros? Algo muy lindo pasó y lo vemos aquí en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ya nos lo han predicado muchas personas aquí, ¿cierto? Porque el mundo está en tinieblas, el mundo está apartado, pero nosotros que estábamos en esa oscuridad, ¿cierto? Del mundo, porque eso es el mundo, oscuridad y todo, pero cuando nosotros recibimos al Señor, cuando vemos lo que Él hizo, dio a su único hijo para salvarnos. Y es un privilegio todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Es un privilegio porque todos somos creación, pero no todos somos hijos. Hijos es el que cree, el que lo recibe. El que cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es el mundo. Las obras son malas, ¿cierto? Y vemos también Primera de Juan 2:12. Primera de Juan 2:12. Estamos meditando si nos hablaron de esa forma, si nos hablaron, si hemos sido conscientes de lo que el Señor hizo en nosotros. Primera de Juan 2:12, que dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Qué gozo tan grande tener el perdón de Dios. Dio a su único hijo para salvarnos. Qué alegría, ¿cierto? Cuando nosotros hicimos eso, sentimos una alegría, sentíamos algo que no podíamos explicar, ¿cierto? Es algo que uno no puede explicar hasta que uno lo experimenta. Hasta que uno lo experimenta y uno dice: oh, Señor, gracias Dios. Y empieza uno a regocijarse. Pero ahora vamos para la segunda parte, porque muchos se quedan ahí, recibieron al Señor, lo aceptaron y sigue su vida, pero no queda ahí. Hoy quiero hablar a la iglesia. ¿En qué proceso está usted? ¿En qué proceso está usted? ¿Qué le falta sacar? Porque podemos llevar muchos años en la iglesia y habernos quedado solo en haber recibido al Señor. Pero hay mucho más. Cuando sentimos esa alegría de haber recibido al Señor, venimos a la congregación, empezamos a entender cosas, ¿cierto? Empezamos a entender cosas. A algunos les cuesta más para venir a la iglesia, ¿cierto? Nos damos cuenta que algunos son procesos, mientras entienden más, pero otros es como inmediato que entienden las cosas, pero todos somos diferentes, ¿cierto? Y por eso es que somos una familia, la familia espiritual en Dios, porque nos ayudamos, todos nos ayudamos. Entonces entendemos que ya recibimos al Señor y todo, y ahí ya hemos sido rescatados de ese pecado. Pero ahora, ¿por qué seguimos pecando? ¿Cuál es ese proceso para no seguir pecando?
¿Cuál será ese proceso para no seguir pecando? Porque cuando pecamos ofendemos. Cuando pecamos quebrantamos la ley de Dios, su palabra. Desobedecemos su palabra. Cuando no la obedecemos. Pero somos como niños, ¿cierto? Recuerden que cuando recibimos al Señor es como el niño cuando nace, empieza sus procesos, pero hay procesos que no se pueden pasar. Y algunos se han saltado esos pasos y por eso es que están viviendo esas consecuencias o vivimos esas consecuencias. Pero hoy Dios quiere hablarnos a cada uno a nuestro corazón para afirmarnos, y si tenemos que empezar ese proceso, no retroceder, comenzar ese proceso con el Señor que faltó hacer, hay que hacerlo. Hay que hacer ese proceso. Entonces empezamos esa batalla y en nuestra carne, como todos hemos aprendido, no es fácil en esta carne, porque como hablamos y podemos leer Romanos, que la carne no quiere agradar a Dios ni va a agradar a Dios. Entonces por eso tenemos que empezar a entender, después de haber recibido al Señor, de haber entendido que yo era pecadora, que Dios me ha perdonado, que me ha dado una salvación, que ha dado a su único Hijo, que derramó hasta la última gota de sangre. Cuando yo entiendo eso en mi corazón, empiezo a confrontarme que no debo pecar, pero son procesos. Entonces vemos, por ejemplo, en Lucas 15, acá no los puedo poner a leer porque estoy transmitiendo. Lucas 15. (18). Aquí estamos hablando del hijo pródigo, como hemos leído de esta parábola, de que se apartó, se fue. Pero ¿qué pasó acá? Él desobedeció a su padre. Y así nos pasa. No es fácil, a veces desobedecemos a nuestro padre. Pero ¿qué necesitamos hacer? El 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? El Padre no está aplastándonos. Él no nos aplasta. Él nos levanta. Pero ¿qué está esperando, iglesia? Que nos levantemos y vayamos a Él. Esto es individual. Tenemos que levantarnos e ir como lo hizo acá Él. Me levantaré e iré a mi Padre. No espere más que pase el tiempo. No espere más que pase el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué espera? ¿No ha visto la gloria de Dios en su vida? Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado. Es a Él a quien nosotros nos rendimos. Es a Él al que le pedimos perdón. Caemos, pero Él nos levanta. Cuando venimos a Él, nos levanta. Y empezamos a caminar de nuevo con Él. Porque recuerde que es un camino con Él. Un caminar diario con Él. El enemigo nos quiere llevar a sus cosas. Todo el mundo a sus cosas.
Pero Dios, con esos lazos de amor, nos llama para volver a Él. Me levantaré e iré a mi Padre. Debemos levantarnos e ir al Padre. Juan 5:14. Acá Jesús le habló a alguien que había sanado. Estamos viendo todos los procesos ahora que tenemos que dejar. Aquí en el hijo pródigo le tocó que levantarse y tomar la decisión de ir, de venir a él. Ahora acá en Juan 5:14, Jesús le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Iglesia, no sé lo que está viviendo, no sé su circunstancia, pero Dios le dice, no peques más, no peques más. Dios es misericordioso, pero también tiene su ira. No abusemos, iglesia. Hoy Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a levantarnos en santidad, a no pecar más contra el Señor. Y esto no es una esclavitud, esto es un amor, una entrega día a día a Él. Porque muchos hemos visto la gloria de Dios, pero se nos olvida ver todo lo que Dios ha hecho en nosotros. No esperemos que venga algo peor. ¿Y a quién le va a echar la culpa? Porque como seres humanos, ¿qué hacemos? Rapidito echarle la culpa a los demás. No, es la culpa de cada uno. Mire, por ejemplo, en Efesios 4:26. Por eso tenemos que estar en la palabra, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe la palabra, porque si no aprendemos la palabra no podemos conocer lo que el Señor quiere que nosotros dejemos de hacer. Efesios 4:26, todo lo que estamos viendo en la segunda parte, el proceso para no pecar más. El Espíritu Santo está en nosotros. Cuando recibimos al Señor, el Espíritu Santo viene en nosotros y nos da esa vida. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero a veces vivimos tan airados, todo esto, el corazón herido, el corazón no perdona, me pasó esto, ahora qué voy a hacer, empiezo a odiar a las personas, le echo la... No, es nuestro corazón que tenemos que limpiar. Airados, pero no pequéis. Hay circunstancias que nos hacen enojar, pero el Espíritu Santo nos ayuda para no afectar a otros y estar tranquilos, que me pase ese momento que pasé tan duro, pero no es la culpa de nadie. ¿Qué he hecho en mi caminar? ¿Qué he hecho en mi caminar? Hebreos 10:26, que esto lo está viviendo mucho la iglesia. Hebreos 10. Dice el 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces Dios nos está llamando hoy
para que nos levantemos, para que no pequemos más. Y aún esta también de Hebreos en el 25 dice que lo está viviendo la iglesia, nos damos cuenta de eso, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Las personas no se quieren congregar porque entraron en una comodidad, en justificación. ¿Cuál es el sacrificio entonces que tenemos que hacer nosotros? Que si está lloviendo sacamos el paraguas y vamos, que si nos toca esperar el sí, porque nosotros también nos ha tocado hacer eso, que ahorita Dios usa a alguien para traernos, es diferente, pero lo hemos vivido. No más pretextos para congregarnos, no pequemos más, no nos estanquemos. ¿Dónde nos desarrollamos, como hemos hablado? En la congregación, donde nos congregamos cada uno, ahí es donde Dios nos tiene, pero hagámoslo con amor, porque todo lo que se hace para el Señor es con amor, es con pasión, es con entrega, como Él lo hizo por nosotros. Pero hoy el Señor está llamando a su iglesia a que salgamos ya de ese confort de pecado, de ese confort de justificación. Y como lo he dicho, si mi esposo no quiere venir, yo vengo. Si mis hijos no vienen, yo vengo, porque la relación es individual. ¿Y quién me manda a Dios si no quieren venir los familiares, o cuando nos duele y les hablamos? Seguimos orando, con amor, seguimos orando. Pero no le echemos la culpa a nadie de su estancamiento de pecado, que tiene que sacarlo, tiene que ser libre. Por eso Dios dio su vida, para que usted sea libre, para que tenga esa vida en abundancia, vida de paz, vida de gozo, en medio de lo que vemos de este mundo, el cual nosotros no pertenecemos, porque hemos recibido al Señor. Entonces, iglesia, levantémonos en el Señor, pero sin embargo nos hacemos los sordos y seguimos pecando, Solo recibí al Señor, solo veo la transmisión de la congregación que más me guste, pero no quiero compromiso. ¿Cómo va a conocer a Dios? ¿Cómo va a ser un instrumento de Dios? ¿Sí ve por qué Dios nos llama en los pasos en orden? Pero a veces nos quedamos solo en la felicidad y el gozo de que soy salva y el Señor me ha perdonado. Pero tenemos que empezar a caminar, con Jesús. Tenemos que empezar a caminar, tener siempre, como les he dicho, un equilibrio. Si hay un equilibrio, porque tampoco día y noche, como a veces esas iglesias legalistas, no, yo las respeto, pero tampoco, porque hay hogares, porque se trabaja, porque se hacen muchas cosas. Hay un límite en todo, pero cuidado con los extremos, porque esos extremos, si no entendemos la palabra, no le pedimos al Señor sabiduría, nos dejamos enterrar el llamado que Dios tiene. Hay que compartir con la familia, hay que trabajar, hay que estudiar. Eso es mentira que tenga que vivir día y noche en una iglesia, no. Todo tiene un orden en Dios. Si hay que congregarnos, si hay que ser obedientes a estar orando a la palabra, que estamos haciendo lo que Dios nos puso como pastores, a fortalecer oicos, la familia, porque el enemigo se ha venido cada vez más a destruir la familia. No lo permita. Si está solo en su casa, ore que Dios levanta a su familia. Dios lo hace con amor. Pero empecemos, por lo menos empecemos, reflexionemos qué estamos haciendo mal, en qué nos quedamos ahí en ese pecado y no avanzamos. Dios no quiere eso para nosotros. Y sobre todo, iglesia,
que no pequemos deliberadamente. Y más cuando el Espíritu Santo muy profundamente nos lo está diciendo. No pequemos, porque eso trae dolor, porque eso nos aparta de Él si pecamos. Él nos ayuda. Él nos ayuda, como hermanos tenemos que ayudarnos a levantarnos los unos con los otros, no a señalar ni a juzgar a nadie, sino para eso es una iglesia, para apoyarnos, para amarnos, para orar los unos por los otros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos y nos levantemos, que no nos quedemos en el proceso solo de recibir a Cristo, sino que estemos en ese proceso de estar con el Señor, andando día a día. Día a día tenemos que trabajar. Aún mira en Gálatas 5:16, la palabra nos habla muchas cosas que a veces por ignorancia nosotros no sabemos y las podemos estar cometiendo. Por eso es tan importante el animarnos a estar en la palabra, que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Siempre la carne es la que quiere sacarnos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí nos habla cómo la carne nos arrastra, cómo la carne no quiere. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿por qué no nos apartamos y le pedimos al Señor que podamos apartarnos del pecado? El Espíritu Santo está en nosotros. Él nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda a apartarnos de todo pecado, y empieza ese proceso de limpieza. Empieza ese proceso de limpieza. A veces duele y duele, pero cuando le decimos al Señor para que saque eso de nosotros, Él lo hace. Y empezamos a caminar, a ser usados por el Señor. ¿Cuántos dones, talentos enterrados? Ya no más. Ya no más. Hagamos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Hagamos para que, como ese cuerpo del Señor, ese ladrillito cada uno, que ese ladrillo no esté ahí quieto, sin vida, no. Tenemos vida, la vida que Dios nos ha dado, para que podamos salir adelante y empezar ese proceso con el Señor. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad, pecado. Vamos al 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces,
Dios nos está llamando para que dejemos todo lo que no le ha agradado al Señor, para que dejemos todas esas cosas. Ahí dice también todo lo que se está viendo, como lo ha hablado también el pastor. Profesaron ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, concupiscencias de sus corazones, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto más a las criaturas antes que el Creador. Todo esto lo estamos viendo y el Señor nos lo dice en la palabra para que nosotros nos cuidemos, para que nosotros nos apartemos de todo pecado. ¿Por qué le ha costado dejar el pecado? Pensemos. Sí, el pecado es rico, pero las consecuencias son fatales. La desobediencia al Señor trae consecuencias, pero estamos a tiempo para arrepentirnos. Podemos venir al Señor y Él nos perdona, no importa lo que hayamos hecho. Dios demanda de nosotros y quiere un corazón arrepentido, un corazón arrepentido. Ese proceso no lo queremos hacer y hoy en la iglesia que se ha dejado enfriar tanto, pero hoy Dios nos dice que volvamos a su palabra, volvamos a las cosas para que empecemos a prepararnos, porque un día vamos a estar con el Señor y no vamos a tener excusas, porque el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo. Juan 16:8. Juan 16:8. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está en nosotros. Si hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en nosotros. Él nos ayuda. No es fácil, no es fácil. El que le diga que es fácil es un mentiroso, pero el Espíritu Santo sí nos ayuda a vencer ese pecado, a vencer eso que nos está jalando para que no veamos y caminemos con el Señor. Dios quiere que nos apartemos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso, Dios nos fortalece en ese proceso, que a veces tiene que usar como ese taladro que usan los hombres, fuerte para abrir bien lo profundo, ¿cierto? Y tiene que hacer a veces fuerza, aunque ahora hay muchas cosas modernas, ¿no?, que lo hacen los hombres con su fuerza. A veces el Señor tiene que hacer eso con nosotros para limpiar y sacar la basura que había ahí. Y cuando podemos tener nuestro corazón limpio, podemos ver las cosas, todo lo que Dios tiene para nosotros, disfrutarlo. Saca todo ese egoísmo, todo ese orgullo, toda esa soberbia, todo lo que no le ha agradado a Él, que traíamos, porque recuerde que nacemos con ese pecado, pero Dios, a través de su Hijo, lo ha quitado. Y ayer el pastor, no sé, yo creo que la iglesia, los que lo vieron, mandó como una definición, no sé cómo es, una frase de pecado, que me pareció tremendo. Dice: el pecado te llevará a donde no quieres ir, te costará más de lo que quieres pagar y te convertirá en aquello que no quieres ser. Entonces, amada iglesia, hoy Dios nos está llevando
para que nos apartemos y pasemos a ese proceso de empezar a darle fruto en obediencia. Ese es el tercer proceso, dar fruto al Señor, porque ya hemos aceptado al Señor, hemos empezado a limpiarnos de todo pecado, a sacar toda la basura en nuestro corazón, lo que no le agrada, y ahora sí podemos empezar a darle fruto. Con mucho amor podemos hacerlo. Puede cambiar nuestro vocabulario, como lo dice allá en Santiago 3, 9, 10, como podemos también ver nuestros hijos, cómo podemos hablar de bendición en Deuteronomio 5, 16, cómo ser esa buena esposa, como nos lo habla en Efesios, cómo ser buen esposo. Aún le decía a mi esposo que me impactó mucho el Señor esta semana, y es duro. Me mostraba la serpiente comiéndose la cabeza a los hombres. ¿Y saben qué es eso? La serpiente es Satanás, y la cabeza es la autoridad. Yo me levanté y yo veía, incluso en la iglesia había un varón. Yo me levanté y le dije: Rodrigo, mire esto. Y él me decía: es lo que estamos viviendo. ¿Qué pasa, varones que no se levantan? Cuidado, hermanos, no se deben quitar la cabeza, la autoridad que Dios les ha dado. Todo en su respeto, todo en su respeto. Pero es tremendo lo que se está viendo. Es tremendo, hermanos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. El Espíritu Santo está con nosotros. Y tengo una responsabilidad de sentar con mi esposo a ese varón y ayudarlo a levantar y que recupere su autoridad. Qué doloroso es eso. Y la esposa también, debemos respetar también al esposo, todo al revés. No, hermanos, ¿qué pasa, Dios, con la iglesia? Hoy Dios está llamando que dejemos el pecado, porque no vamos a poder entrar al Señor. Mira, tanta predicación, tanta predicación, tanta predicación, pero que del cambio en nuestro corazón, que del cambio en nuestro corazón. Todo tiene un orden. El mundo puede decir lo que sea, las personas, pero cuando yo miro la palabra, lo que Dios me hizo a mí, yo obedezco a Dios por encima de lo que sea. Y como lo he dicho, tenemos que estar preparados, porque si tenemos que morir por Cristo, lo tenemos que hacer. No es fácil lo que se está viendo, pero si yo estoy con el Espíritu Santo, estoy en esa convicción, en esa certeza de lo que Dios ha hecho por mí, yo avanzo firme con el Señor Jesucristo. Y hoy motivo a la iglesia para que sean levantados, y no pequen más, no pequemos, porque yo también estoy ahí. No pequemos más, sino andemos en santidad, porque vasos sucios no puede usar el Señor. Vasos sucios no puede usar el Señor. Por eso hoy los motivo para que hagan ese proceso de dejar todo pecado, que cada uno sabe. Nadie puede decirle a usted no, hermano, eso no es así. Olvídese que vengan a juzgar, a señalar, no. Cada uno sabe lo que está haciendo en su corazón delante de Dios. Entonces, iglesia, hoy Dios nos está motivando para que busquemos esa santidad, para que seamos vasos útiles en estos tiempos, porque Dios nos usa y hay mucha sed de Dios. Hay mucha sed de Dios. Mucha gente que se está quitando la vida. Dani nos mandaba un mensaje de allá, creo que de Medellín, de una persona que trabaja, algo de abogado, bueno, no sé qué es. El muchacho desesperado por tanto trabajo, vio la ventana y se botó y dejó el mensaje. Yo digo, así hay mucha gente que está sin esperanza.
Y nosotros como iglesia, donde estemos, que seamos esa diferencia, que podamos compartir a otros. Vamos a orar, pongámonos en pie a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude, que nos ayude el Señor para hacer cada uno lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amado Padre, yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos alientas a través de cada hermano que viene acá, Señor, a traernos la palabra, Dios, porque han obedecido, Señor, y que todos podamos estar en esa obediencia, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, que nos perdones por pecar, Señor. Oh, perdónanos, Señor, perdónanos, Dios. Que no seamos, Señor, insensibles a todo lo que está aconteciendo, sino que veamos, Señor, lo que tú quieres que hagamos como iglesia, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos, perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor. Y gracias porque Iglesia Fiel, tú la has perdonado, la has levantado, la has restaurado, Señor. Porque tú estás levantando, Señor, liderazgo, ministerio, Señor. Gracias, Dios. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno. Gracias por cada servidor, Señor, que lo hacen con ese amor, Padre. Gracias por sostenerlos en ti, Señor. Gracias, Dios, por cada familia, Señor. Tú sabes lo que está atravesando cada familia, Señor. Pero hoy como pastores levantamos la mano de cada uno, Señor, para que tú, Señor, les levantes en fortaleza, en sabiduría y en guía tuya, Señor, para cumplir, Señor, ese rol que cada uno tenemos, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por tu Hijo, porque viniste, Señor, a morir por nosotros. Nos salvaste, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho, Señor. Por esa obra tan grande, Señor. Oh Dios, gracias por levantar tu iglesia, Señor. Gracias por levantar tu iglesia, Señor, en santidad, Dios. Que cada uno seamos esos vasos limpios, Señor, conforme tú quieres, Dios, para tu venida, Señor. Muchos se ríen, Señor, que siempre se ora que tu venida está a la puerta, pero para algunos hoy puede ser el último día de vida, Señor. Desde que te recibimos debemos estar preparados para estar contigo, Señor. Tú sabes la hora de cada uno, el tiempo, Señor. Y cada vez nos estás motivando, Señor. Nos estás reargüyendo con tu Espíritu Santo, Señor, para volver, Señor, a caminar contigo, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los continúe bendiciendo, los siga alentando. Pueden contar con nosotros como pastores, como siempre lo decimos, hasta donde humanamente podamos. Seguimos orando por ustedes. Hemos visto muchas respuestas. Que el Señor continúe bendiciéndoles grandemente.